Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Repasando Lengua Castellana, la plataforma digital que nos va a permitir repasar desde casa todos los contenidos que hemos ido viendo durante este segundo trimestre y así ir más preparados para poder realizar el examen. Bien, ¿estáis preparados? Vamos a comenzar. Los textos descriptivos son aquellos en los que se presentan los rasgos característicos de seres, objetos, lugares o fenómenos. Los textos descriptivos se suelen clasificar atendiendo a tres criterios fundamentales. En primer lugar, según la intención del emisor. En segundo lugar, según la situación de la realidad escrita. Y por último, en tercer lugar, según la selección de los rasgos. El primer punto, según la intención del emisor, se subdivide en dos categorías. Por un lado, descripciones objetivas, donde el emisor presenta la realidad que describe sin aportar valoraciones personales. Y por otro lado, descripciones subjetivas, donde el emisor muestra su percepción particular de lo que se describe. Pasamos al segundo punto, que es la situación de la realidad descrita. En esta ocasión serían descripciones estáticas y dinámicas. En primer lugar, las descripciones estáticas, donde se presenta una realidad estable, sin movimiento. Y por otro lado, las descripciones dinámicas, en este caso se presenta una realidad cambiante o en movimiento. Pasamos al tercer y último punto, según la selección de los rasgos, donde se subdivide en tres clases. Las descripciones realistas, donde el emisor intenta reflejar la realidad tal como es. Las descripciones idealizadoras, donde destacan los aspectos positivos de la realidad con intención de ennoblecerla. Y por último, descripciones degradantes, donde destacan los aspectos negativos de la realidad con intención de rebajarla. Uno de los procedimientos de que dispone la lengua para formar palabras nuevas es la prefijación, que consiste en añadir un prefijo a la raíz o lexema de una palabra para crear otra nueva. Los prefijos son partículas carentes de autonomía, que se anteponen a la raíz o lexema de una palabra para formar otra nueva. Los prefijos aportan distintos significados a las palabras a las que se añaden. Según su significado que aportan, podemos distinguir los siguientes tipos. En primer lugar, prefijos de negación y oposición, que sería por ejemplo des, a, anti. Los prefijos de situación, localización o posición, como por ejemplo ante, sobre, sub, extra. Los prefijos temporales, como por ejemplo pos o pre. Los prefijos intensivos, como hiper o ultra. Y por último, los prefijos de repetición o reiteración, como por ejemplo re. En este apartado de gramática vamos a estudiar la oración y sus tipos. La oración es una unidad gramatical compuesta por un sujeto y un predicado. El sujeto es el componente de la oración del que se dice o predica algo. Se distinguen dos clases de sujeto. Tenemos el sujeto expreso, que está presente en la oración, y el sujeto tácito. Es un sujeto omitido, que no aparece en la oración. El sujeto tácito, que se representa mediante el signo que aparece ahora en el vídeo, es a menudo identificable gracias a la información de número y persona que aporta la terminación del verbo. Por otro lado, tenemos el predicado. Es el componente de la oración que dice o predica algo acerca del sujeto. En algunas oraciones verbales, el peso de la predicación no recae en el verbo, sino en un sintagma, normalmente un sintagma adjetival, que funciona como atributo. Esto ocurre en las oraciones copulativas, construidas con los verbos ser, estar y parecer. El sujeto y el verbo de una oración mantienen una relación gramatical de concordancia, esto es, que ambos presentan los mismos rasgos de número y persona. El siglo XX nació bajo los efectos de la Revolución Industrial, que se produjo en Europa en el siglo anterior. La industria jugó un papel protagonista en el progreso y la creación de riqueza. Sin embargo, los nuevos modos de producción causaron la proletarización de amplias capas de la población y el aumento de desigualdades sociales, lo que provocó el surgimiento de diversas doctrinas de base social y sindical, como el anarquismo, el socialismo y el comunismo. En España, el llamado desastre del 98, que supuso la pérdida de Cuba y Puerto Rico, y también Filipinas, últimas colonias de ultramar, produjo una sensación de crisis en el país. El modernismo literario es una reacción contra la crisis política, social y económica que se dio en España a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Es un intento de evasión de la realidad y de refugio en un mundo ideal. El modernismo defiende el libre desarrollo de la actividad creadora sin las ataduras de las normas tradicionales. La poesía modernista se caracteriza por los siguientes rasgos. La sensorialidad. La poesía modernista
apela a los sentidos mediante imágenes de gran belleza visual, la musicalidad del lenguaje, las referencias a colores o fragancias exóticas. La perfección formal. Los poetas adoptan metros poco usados, como el alejandrino, el dodecasílabo, el eneasílabo y el verso libre. Además, emplean todo tipo de estrofas y recuperan las formas clásicas. Por último, los escenarios irreales y exóticos. Los parajes exóticos, los palacios, los jardines, el lejano oriente y las épocas remotas son los ambientes habituales del modernismo. Rubén Darío fue el verdadero artífice de la estética modernista y de la renovación de la literatura castellana. Nacido en Nicaragua, residió en diversas ciudades de Europa y América debido a su profesión de periodista y diplomático, lo que permitió difundir el modernismo por toda Europa. Estas son sus principales obras. Azul, que marca el inicio del movimiento, es una colección de relatos en prosa y poemas centrados en un mundo de impresiones en el que la música y lo pictórico cobran especial relevancia. Prosas profanas, continúa con los temas y el estilo típicamente modernistas de Azul, los mitos clásicos, los ambientes exóticos, el erotismo, la preocupación por el ritmo y la musicalidad. A esta obra pertenece Sonatina, uno de sus poemas más conocidos. Y por último, Cantos de vida y esperanza. Marca un cambio en la actitud del poeta. El esteticismo deja paso a la reflexión existencial y al tono melancólico desencantado, más personal e íntimo. Entre los intelectuales españoles de finales del siglo XIX surgió un grupo de jóvenes escritores que reflexionaron sobre la situación del país y las causas de su decadencia. Este grupo constituye la generación del 98. Un rasgo común de los autores de este grupo es la reflexión filosófica. Influidos por las corrientes de pensamiento de la época, meditan sobre el sentido de la vida, la religión, la existencia de Dios o el paso del tiempo. El estilo de los escritores del 98 se caracteriza por la sencillez y precisión del lenguaje, libre de adornos superfluos. Cultivaron especialmente el ensayo y la novela, revitalizando ambos géneros, pues consideraban la prosa como el cauce más efectivo para expresar su visión crítica de la realidad. Los miembros más destacados de este grupo fueron Miguel de Unamuno, Pío Baroja, José Martínez Ruiz Azorín y Ramiro de Maeztu. Otros autores como Antonio Machado y Ramón María del Valle Inclán inician su andadura literaria dentro de la estética del modernismo, pero posteriormente adoptan una perspectiva noventayochista. Miguel de Unamuno es el autor más destacado de su generación en el ensayo, aunque también fue novelista y poeta. Sus obras se centran en dos temas esenciales: la preocupación por España y el sentido de la vida. Los mismos temas están presentes en estas novelas del autor. En primer lugar, Niebla refleja la preocupación por el sentido de la existencia, y en segundo lugar, San Manuel Bueno Mártir cuenta la crisis de un sacerdote de pueblo que vive dramáticamente su labor pastoral, ya que ha perdido su fe, pero procura ocultárselo a sus feligreses. Unamuno definió sus novelas como onívolas, término con el que quería remarcar su alejamiento de la novela convencional. Se trata, en efecto, de obras en las que la acción queda eclipsada por el relato de la crisis existencial de los personajes, que se manifiesta a través de los diálogos y el monólogo interior. Pasamos a Pío Baroja. Es el principal novelista de la época. Considera la novela como un instrumento para entretener al lector. Por eso, en sus obras predomina un estilo sencillo pero de gran fuerza expresiva. Entre sus obras destaca La Busca, en la que retrata el mundo de los bajos fondos madrileños de principios del siglo XX, y el más importante, El árbol de la ciencia, en el que recoge el ambiente universitario a partir de su experiencia como estudiante de medicina. Y tenemos a José Martínez Ruiz Azorín. Publicó novelas, ensayos y artículos periodísticos. En sus ensayos se centran en el análisis de los problemas del país y la reinterpretación de las obras clásicas. Su producción novelística se caracteriza por la descripción minuciosa, el léxico preciso y el estilo sobrio. En ella presenta de forma fragmentada las sensaciones de los personajes en un momento dado, como si se tratara de impresiones. Sus novelas más destacadas son Las confesiones de un pequeño filósofo y La voluntad. Antonio Machado es uno de los autores más importantes de esta generación. Su poesía está compuesta básicamente por tres obras. La primera, Soledades, Galerías y otros poemas, donde se combinan los motivos modernistas con un tono melancólico y una reflexión sobre cuestiones existenciales, como puede ser el tiempo, la muerte, Dios. La segunda, Campos de Castilla. Es una obra más celebrada. Machado recoge en ella los temas típicos de la generación del 98, especialmente el paisaje castellano,
y la decadencia española, desde una perspectiva reflexiva e intimista. Y por último, Nuevas canciones. Contiene un conjunto de cancioncillas de inspiración popular y un conjunto de cantares y proverbios en los que el poeta expresa alguna reflexión filosófica, frecuentemente en forma de paradoja. Machado creó un estilo poético singular. Sus preocupaciones filosóficas se manifiestan a veces a través de símbolos. En su poesía, por ejemplo, las fuentes, el río y la noria evocan el paso del tiempo, el mar sugiere el futuro o la muerte y el camino alude a la vida. Es por lo demás una poesía basada en las intuiciones y vivencias del autor y no meramente esteticista. A principios del siglo XX se produjeron varios intentos de romper con el teatro de corte realista que había dominado la escena española durante la segunda mitad del siglo XIX. Los dramaturgos más relevantes que llevaron a cabo esta reforma fueron Jacinto Benavente y Ramón María del Valle-Inclán. En esta ocasión nos vamos a centrar más con Ramón María del Valle-Inclán. Fue el principal renovador del teatro de principios del siglo XX. Sus primeras obras dramáticas se inscriben dentro de la estética modernista. En 1920, con Divinas Palabras y Luces de Bohemia, el autor inaugura un nuevo género alejado ya de la estética modernista y que él mismo denomina esperpento. El esperpento realiza una deformación sistemática de la realidad para mostrar sus aspectos más trágicos y grotescos. Las acciones se suceden de una forma brusca y se producen violentos cambios de escena. El lenguaje está sometido también a un proceso de deformación. El objeto del esperpento no es otro que poner de manifiesto los aspectos más absurdos y miserables de la realidad española. Con Luces de Bohemia, por ejemplo, la trama se centra en el paseo nocturno por las calles de Madrid de un poeta ciego, fracasado pero idealista, Max Estrella, y su amigo Don Latino. Al hilo de ese deambular, el autor satiriza todo tipo de personajes y situaciones. La obra termina con la trágica muerte de Max, que representa la derrota del idealismo y la imposibilidad de una sociedad igualitaria y justa. En el tema anterior hemos estudiado la formación de palabras con prefijos y ahora lo haremos con los sufijos. La sufijación es un procedimiento para formar nuevas palabras que consiste en añadir un sufijo a la raíz o lexema de una palabra. Los sufijos son partículas carentes de autonomía que se posponen a la raíz de una palabra para formar otra nueva. Cuando se añade un sufijo a la raíz de una palabra se producen cambios en el significado y con frecuencia también se modifica la categoría de la palabra original. Atendiendo al cambio de categoría gramatical se pueden establecer varios tipos de sufijos, como por ejemplo sufijos que forman sustantivos, sufijos que forman adjetivos y por último sufijos que forman verbos. Las palabras que contienen diptongos o triptongos siguen las reglas generales de acentuación. Un diptongo formado por una vocal abierta seguida o precedida de una vocal cerrada, o un diptongo formado por dos vocales cerradas, y el triptongo formado por una vocal abierta entre dos vocales cerradas. Y por otra parte, los hiatos, la acentuación depende del tipo de hiato. Un hiato formado por dos vocales abiertas distintas o dos vocales iguales, y por otro lado formado por una vocal cerrada tónica seguida o precedida de una vocal abierta. Las oraciones simples se pueden clasificar de distinta forma. Dependiendo de la naturaleza del sujeto, hay oraciones activas y pasivas. En primer lugar, las oraciones activas son oraciones en las que el sujeto lleva a cabo o experimenta la acción o proceso que designa el predicado. En cambio, las oraciones pasivas son oraciones en las que el sujeto no ejecuta sino que recibe la acción designada por el predicado. Hay dos clases de oraciones pasivas. Las pasivas perifrásticas suelen constar de un sujeto paciente, un verbo en voz pasiva y un complemento agente. Y las pasivas reflejas se construyen con el pronombre se y una forma verbal de tercera persona en voz activa más un sujeto paciente. Las oraciones impersonales son aquellas que llevan un verbo en tercera persona del singular y no admiten un sujeto expreso. Se construyen de varias formas, con el verbo haber como verbo independiente, con los verbos hacer y ser, con verbos referidos a fenómenos atmosféricos y con oraciones impersonales reflejas que llevan el pronombre se y un verbo en voz activa. Dependiendo del predicado, las oraciones pueden ser de distinto tipo. En este caso pueden ser predicativas o copulativas. Las predicativas son las que tienen un predicado verbal, se construyen con verbos que expresan una acción o un proceso. Y las copulativas tienen un predicado nominal, se construyen con los verbos ser, estar y parecer o con verbos semicopulativos. Son oraciones copulativas las que tienen un atributo exigido por el verbo copulativo o semicopulativo. También podemos distinguir las oraciones si son transitivas e intransitivas.
Por un lado, las oraciones transitivas son oraciones cuyo verbo requiere un complemento directo, y las oraciones intransitivas son no copulativas ni pasivas, que no requieren complemento directo. La última clasificación de las oraciones simples serían las reflexivas y las recíprocas. En primer lugar, las oraciones reflexivas son oraciones con verbo pronominal en las que la acción verbal recae sobre el mismo ser o seres que la realizan. Hay dos clases de oraciones reflexivas: las directas, donde el pronombre átono desempeña la función de complemento directo, y por otro lado las indirectas. El pronombre átono desempeña la función de complemento indirecto. Y por otro lado tenemos las oraciones recíprocas. Son oraciones con verbo pronominal en las que la acción verbal es ejecutada y recibida mutuamente por dos o más seres que se presentan como sujeto de la oración. También en esta ocasión tenemos de dos tipos: las recíprocas directas, donde el pronombre átono desempeña la función de complemento directo, y también en este caso las indirectas, donde el pronombre átono desempeña la función de complemento indirecto. En la segunda década del siglo XX se dan a conocer distintos escritores que quieren superar definitivamente el siglo anterior, con una mentalidad más europeísta y racional. Los novecentistas manifiestan su admiración por la generación del 98. Sin embargo, se distinguen de los 98istas por dos rasgos. En el plano político, defienden la modernización de España sobre la base de su europeización frente al casticismo de la generación del 98. Y en el plano estético, critican la exaltación sentimental y la subjetividad que caracterizaron la literatura de finales del siglo XIX y propugnan como ideal un arte puro, de carácter intelectual. Entre los escritores novecentistas destacan el ensayista José Ortega y Gasset y los novelistas Ramón Pérez de Ayala y Gabriel Miró. Por edad, se suele incluir en este grupo al poeta Juan Ramón Jiménez y a Ramón Gómez de la Serna. En la novela novecentista cobran especial importancia las descripciones líricas y las reflexiones de tipo ensayístico. Destacan dos autores. En primer lugar, Gabriel Miró. Cultiva la novela y el relato corto. Entre sus obras destacan las novelas Nuestro Padre San Daniel y El Obispo Leproso, ambas ambientadas en la ciudad de Oleza, nombre que encubre a Orihuela, y el libro de Sigüenza, conjunto de relatos protagonizados por Sigüenza, en los que el autor evoca situaciones, ambientes y sucesos. Por otro lado tenemos a Ramón Pérez de Ayala. Evoluciona desde posiciones noventaochistas hasta el intelectualismo novecentista, como Melarmio y Apolonio, protagonizado por dos zapateros con diferentes actitudes ante la vida. José Ortega y Gasset fue el mentor de la generación del 14 y el principal teórico del arte de vanguardia. Sus ideas estéticas tuvieron una enorme influencia en los jóvenes poetas de la generación del 27. De hecho, su ensayo, La deshumanización del arte, constituyó la base del pensamiento estético de estos artistas. El arte europeo de principios del siglo estuvo marcado por el deseo de los artistas más jóvenes de replantearse el concepto de arte y hallar nuevas técnicas expresivas que dieran cauce a su creatividad. Tanto en literatura como en otras artes se produjo un rechazo de las normas establecidas y se impusieron la experimentación formal y la renovación temática. De este deseo surgieron diversos movimientos artísticos entre 1910 y 1930 que recibieron el nombre de ismos o vanguardias. Los ismos, como futurismo, dadaísmo, surrealismo y cubismo, reflexionan sobre la naturaleza del arte, persiguiendo una renovación total de los temas, las formas y los modos de expresión. En España, algunas vanguardias se desarrollaron con mayor intensidad, como es el caso del creacionismo, y otras sufrieron importantes adaptaciones, como el surrealismo. Incluso se inventó algún ismo nuevo, como el ultraísmo. Juan Ramón Jiménez pertenece por su fecha de nacimiento a la generación del 14, pero fue un autor con una trayectoria literaria muy personal, difícil de clasificar, al que los poetas de generaciones posteriores reconocieron como maestro. El propio poeta hablaba de tres etapas en su poesía. En primer lugar, tenemos la etapa sensitiva. Los libros de su primera época, entre ellos Arias tristes, Elegías puras y La soledad sonora, están influidos por Gustavo Adolfo Bécquer, Rubén Darío y el poeta francés Paul Verlaine. La poesía de estos años es sensorialista y melancólica, llena de paisajes otoñales, atardeceres silenciosos y sentimientos de tristeza inexplicable. En estos años, Juan Ramón escribe Platero y yo, en el año 1914, una elegía en prosa poética dedicada a un pequeño burro, que es una de sus obras más conocidas. La segunda etapa, la etapa intelectual. En 1917, Juan Ramón publica Diario de un poeta recién casado, una especie de diario personal con el que el poeta se desprende de lo que él llamó los ropajes del modernismo
para mostrar una poesía intelectualizada que define como desnuda, es decir, sin adornos innecesarios. Y por último, la etapa suficiente o verdadera. Comprende la obra escrita en su exilio en Puerto Rico. Es una época en que se imponen las preocupaciones religiosas, presentes en Animal de Fondo y en Dios deseado y deseante. Pasamos a estudiar los textos expositivos y sus clases. Los textos expositivos son aquellos que pretenden transmitir información sobre un tema. La finalidad de los textos expositivos es que el receptor comprenda su contenido y adquiera cierto conocimiento sobre el tema que tratan. Para cumplir esa finalidad, los textos expositivos deben tener 3 características esenciales. En primer lugar, claridad, en segundo lugar, orden y en tercer lugar, objetividad. Según el tema que tratan y los conocimientos previos que requieren el receptor, los textos expositivos pueden ser especializados o divulgativos. En primer lugar, los textos divulgativos suelen versar sobre temas de interés general y normalmente no requieren conocimientos previos del receptor. Y por otro lado, los textos especializados suelen versar sobre materias complejas que requieren ciertos conocimientos previos del receptor, así como el dominio de una terminología específica. Existen en la lengua grupos de palabras que forman unidades léxicas cuyo significado no siempre se deduce del de las palabras que los integran, es decir, que tienen en conjunto un significado propio. Estas unidades léxicas pueden ser de 2 clases. Por un lado tenemos las locuciones y por otro lado las frases hechas. Una locución es un grupo de palabras que tiene un significado propio y realiza la misma función que una preposición, una conjunción o un adverbio. Por otro lado, tenemos una frase hecha, que es una oración que tiene unos elementos fijos y se utiliza siempre con un sentido figurado. Las palabras monosílabas no se acentúan, salvo cuando se emplea la tilde diacrítica para diferenciar algunos pares de palabras, como los que propongo en esta imagen. La palabra tú, si es pronombre personal, lleva tilde y si es un posesivo, no la llevaría. Por ejemplo, el sustantivo te lleva acento y si es un pronombre personal, no llevaría acento. Y por último, la forma del verbo dar, en este caso sí que tendríamos que poner acento y si es una preposición, no. Dejamos a un lado las oraciones simples que hemos estado estudiando en los temas anteriores y ahora nos vamos a centrar en la oración compuesta. Las oraciones compuestas son las que contienen 2 o más verbos. Hay 3 clases de oraciones compuestas: las coordinadas, las yuxtapuestas y compuestas por subordinación. En primer lugar, tenemos las oraciones coordinadas. Se da cuando 2 elementos lingüísticos están coordinados cuando aparecen unidos por medio de un enlace y ninguno de ellos depende del otro. En la coordinación son enlaces las conjunciones. Tenemos 5 tipos de oraciones coordinadas, como podéis observar en el siguiente esquema: las oraciones coordinadas copulativas, las disyuntivas, adversativas, distributivas y explicativas. En segundo lugar, vamos a estudiar las oraciones yuxtapuestas. Se da cuando 2 elementos lingüísticos están yuxtapuestos cuando aparecen unidos sin la mediación de un enlace y ninguno de ellos depende del otro. Por último, tenemos las oraciones subordinadas. Se da cuando una unidad lingüística está subordinada a otra cuando depende sintácticamente de ella. El elemento subordinado puede ser un sintagma o una oración. En la subordinación intervienen los enlaces subordinantes, preposiciones, conjunciones, relativos e interrogativos. Las oraciones subordinadas son oraciones que dependen sintácticamente de otra o de un elemento perteneciente a otra oración. Las oraciones subordinadas se clasifican en 3 tipos. En primer lugar, tenemos las oraciones sustantivas. Desempeñan las funciones propias del sintagma nominal. En segundo lugar, tenemos las oraciones adjetivas. Desempeñan la función de complemento del nombre propia del sintagma adjetival. Y por último, las subordinadas adverbiales. Desempeñan por lo común funciones características del sintagma adverbial, como las de complemento circunstancial o complemento oracional. En estos últimos apartados nos vamos a centrar en la generación del 27. La situación en España durante las primeras décadas del siglo XX se caracteriza por la inestabilidad política y social. Una grave crisis institucional desemboca en 1923 en el golpe de Estado del general Primo de Rivera, que con el apoyo del rey Alfonso XIII impuso una dictadura hasta el 1930. Un año más tarde, en 1931, se proclama la Segunda República y el rey parte hacia el exilio. Pero los conflictos de carácter social y militar y la profunda crisis económica no cesan y en 1936 los generales Sanjurjo, Mola y Franco encabezan otro golpe de Estado que marcará el inicio de la Guerra Civil.
En el ámbito literario, la experimentación artística y la búsqueda de un arte puro hacen que en la década de 1920 surja en España un grupo de poetas que manifiestan su admiración por Juan Ramón Jiménez y muestran intereses literarios y estéticos afines. Se trata de la generación del 27, llamada así por los actos que se realizaron en 1927 en homenaje a Luis de Góngora en el tercer centenario de su muerte. La generación del 27 creó algunas de las obras más brillantes de la literatura española, especialmente de la lírica, género que prefirieron la mayor parte de sus componentes. Forman parte de esta generación, entre otros, Pedro Salinas, Luis Cernuda, Federico García Lorca, Dámaso Alonso y Miguel Hernández. Aunque estos autores siguieron trayectorias poéticas diferentes, todos ellos compartieron un rasgo común: la voluntad integral, vanguardia y tradición. Ellos acogieron con entusiasmo las propuestas estéticas de los movimientos de vanguardias europeos, entre ellas el verso libre y el gusto por la metáfora, pero a la vez mostraron su admiración por la tradición literaria y el folclore, lo cual les llevó a utilizar con frecuencia romances y coplas. Pedro Salinas concebía la poesía como un medio para comprender la realidad, especialmente el sentimiento amoroso. Sus primeros libros están influidos por la poesía pura de Juan Ramón Jiménez y algunos movimientos de vanguardia como el futurismo, del que adopta temas relacionados con el progreso y los nuevos modos de vida. Pero son sus libros sobre la pasión amorosa, especialmente La voz a ti de vida, Razón de amor y Largo lamento, lo mejor de su obra. El poeta profundiza en el amor desde una perspectiva intelectual y diacrónica. El yo poético expresa sus sentimientos desde una visión reflexiva con la que trata de atrapar la esencia del amor en diferentes etapas de las relaciones, el descubrimiento, la plenitud y la ruptura. El estilo de la poesía de Salinas, especialmente la amorosa, se basa en un verso corto y asonante, en un léxico sencillo y cotidiano y en imágenes de fácil interpretación. La producción poética de Luis Cernuda se caracteriza por el enfrentamiento entre el amor eterno e ilimitado y la realidad limitada que lo anula. De este conflicto surge el tono melancólico y la visión desencadenada que caracterizó la poesía del autor y que se refleja en La realidad y el deseo, volumen formado por 11 poemarios que reúne su obra. La evolución poética de Cernuda se puede dividir en diferentes etapas. En sus primeras obras se observa la influencia del surrealismo. En su segunda etapa se caracteriza por la influencia de la poesía romántica inglesa, alemana y española. Sus últimas obras tratan sobre la fugacidad de la vida, el transcurrir del tiempo y la añoranza de la juventud. Por último, tenemos a Federico García Lorca. Es uno de nuestros poetas más universales. Escribió poesía y teatro, y en ambos géneros trató con frecuencia el enfrentamiento entre la libertad individual y la realidad que anula los deseos del individuo. La obra de este autor es un claro exponente del sincretismo de la generación del 27. En ella se conjugan lo oculto y lo popular, la tradición clásica española y la vanguardia surrealista, el esteticismo de la poesía pura y la expresión más sincera y humana. Su estilo consigue evocar una atmósfera misteriosa y dramática mediante el empleo de imágenes, metáforas y símbolos. En la poesía del autor se distinguen dos épocas separadas por su viaje a Nueva York. En su primera etapa destacan Poema del cante jondo y El romancero gitano. El poeta utiliza los recursos de la poesía popular para tratar con frecuencia temas como la pasión, el dolor, la venganza, la muerte o la frustración. En su segunda etapa es patente la influencia del surrealismo y la presencia del verso libre. A ella pertenece Poeta en Nueva York, libro en el que Lorca denuncia la opresión que ejerce sobre los seres humanos una civilización deshumanizada. El teatro de este autor culminó el proceso de renovación más destacado del género dramático español de principios del siglo XX. Sus obras más destacadas, en las que el autor alcanza su máxima intensidad dramática, son 3 tragedias ambientadas en la Andalucía rural. En primer lugar, tenemos Bodas de sangre. Es una obra basada en un suceso real. El día de su boda, una mujer abandona a su novio y huye con su amante. El novio y el amante, pertenecientes a familias rivales, se enfrentan y ambos acaban muertos. En segundo lugar, Yerma. Desarrolla el drama de una mujer estéril que basa toda su existencia en el hecho de tener hijos. Y por último, en tercer lugar, La casa de Bernarda Alba. Se centra en los esfuerzos que una madre autoritaria realiza para imponer a sus hijas 8 años de encierro, llevando hasta lo irracional las convenciones sociales sobre el luto. En estas 3 obras, Lorca expresa el conflicto entre la libertad encarnada en los personajes y el principio de autoridad que ejerce la sociedad. El choque entre ambas perspectivas deriva en tragedia. La sociedad destruye al individuo cuando no se somete a las expectativas del entorno.